¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video vamos a visitar Animalia México, la expo de flora y fauna más grande de Latinoamérica en su edición Otoño 2024. Así que, ¡comencemos! Bueno, amigos, pues estamos aquí en Amsaí Pythons con el buen amigo Amsaí. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias. ¿Y tú? Excelente, aquí, listos. Cuéntanos, es tu primera vez en Animalia, ¿cómo te ha ido? Ha estado bien, ha estado más lento. Ya había venido con mis amigos de Fénix y ha habido poca gente, pero ya se siente que ya se está llenando un poquito. Bueno, a ver, vamos a empezar desde el principio. Para los que no te conozcan, cuéntanos qué es Amsaí Pythons. Hola, pues para empezar yo me llamo Amsaí Alcaraz y soy el titular de la PIMS Amsaí Pythons. Estamos ubicados en Guadalajara, Jalisco, y pues el principal proyecto que tenemos es el complejo Super Stripe o Yellow Belly y el Desert Ghost con el Puzzle. Ok, muy bien. A ver, muéstranos pues algunas joyitas de las que trajiste pues en esta ocasión. De lo más, digamos, básico, pero llamativo, es este Mystic Potion GHI, machito. Está muy padre. Sí, sus colores, pues ahora sí que no por nada se llama Mystic Potion. Por si por aquí a alguien le interesa y no se va en esta expo, más o menos en cuánto anda un ejemplar de estos. Lo tenemos en 8,500 y por ser expo lo tenemos con el 25% de descuento. Ok. A ver esta que tenemos por acá, que acá es una hembrita bastante bonita, la verdad. Es una Champagne Mojave Enchi Head Hypo. Head Hypo. Está muy padre. Ella es para trabajar los mimosa con tal vez black pastel, que se ven muy muy bonitos. Y por el lado del Mojave, Mojave GHI Hypo tal vez. Ok, muy bien. A ver, acá tenemos una más. Acá es una Bamboo Laser Hidden King Goma, posible granito. Este es un machito y pues está muy muy blanco. Para los que les encanta todo lo de colores sin patrón, pues aquí está. Muy bien. ¿Cuál es de los que traes, cuál es tu ejemplar más caro? Ayer te lo llevaste. ¡Ya nos exhibiste! Pero de lo que tenemos... Ese ya luego en otro video se los mostraré. En otro video se los muestra. Pero yo pienso que podría ser este, que es otro machito. Bastante oscuro para los amantes del lado oscuro. ¿Y esa en cuánto está? Está en 10,000. ¿Y qué trae? Es un Mojave GHI Black Pastel Pinstripe Enchi. Ok. Está bien padre ese. Sí. Al tener muchos predominantes, pues ahora sí que te da una camada bastante diversa en morfos. Claro, para ya tratar de evitar las nominales, ¿no? Ándale, exacto. Muy bien, amigos, pues ahí está más o menos un poquito de la calidad que maneja el buen Amsaí. Y pues cuéntanos, amigos, si los que no pudieron venir a la expo o por aquí no te vieron y quieren adquirir un ejemplar contigo, ¿cómo le pueden hacer? Nos pueden contactar por Instagram, estamos como Amsaí Pythons PIMS. Igual también si nos mencionan que vieron el video, les vamos a dar los precios de expo con su descuento. Perfecto. Entonces, para que se animen. Se van a mantener estos precios, amigos, por si alguien está interesado en alguno de estos ejemplares. De todas formas, ahorita les voy a hacer algunas tomas de los demás ejemplares para que puedan pues ver toda la variedad que tiene y más o menos los precios. Por último, amigo, me comentabas que también tienes otros reptiles. Cuéntanos un poquito. De hecho, tenemos
inicios de proyecto para boa colombiana, boa constrictor, y enfocarnos en el albinismo BPI, que es el que nos encanta, la verdad. Y tal vez con Retix, pero tal vez ese es como un tercer proyecto más aparte. Ok, bueno, pero para que ahí estén al pendiente de tus redes y todo, para si les interesa más adelante que, sí, exacto, ahí que vamos empieces a estar tener. subiendo todo, y pues ahora sí que si logramos reproducir boas, también vamos a tener en AMSAI Pythons and Reptiles. Bueno, amigo, pues muchísimas gracias, y que esta que fue tu primera vez no sea la última en Animalia, para poder estar pues visitándote aquí. Perfecto, muchas gracias. Bien, amigos, pues ahora estamos aquí en Retix Kraken. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, pues aquí mira, ya viste haciendo lo que nos gusta. Aquí estamos con el mismísimo Dr. Snake. Al orden. ¿Cómo has visto esta edición de Animalia, amigo? ¿Cómo te ha ido? Bastante bien. Bastante bien, sí, la verdad es que ayer pues entregamos varios ejemplares, hoy seguimos entregando, se siguen yendo algunos, ayer se fueron como 14, 15 ejemplares, más los que ya estaban apartados, entonces ya empiezan a moverse. Entonces la verdad es que vale la pena, saludando a gente como ustedes que nos visitan. Muchas gracias, ya llevas amigo. tu correspondiente serpiente. Ya. Entonces, qué bueno que eres del Team Retix Kraken. Me siento halagado. Y no, la verdad es que bastante bien. Okay. Siempre. Para los que van iniciando y todavía no te conocen, cuéntanos un poquito qué es Retix Kraken. Bueno, José Luis Ugalde Trejo, para servirle, dueño y director de Retix Kraken. Retix Kraken es una empresa donde criamos y nos especializamos en reproducción de serpientes, y específicamente pitón reticulado. Aunque criamos serpientes de maíz, hemos criado otras especies como colúbridos de serpientes rey, he reproducido cascabeles, boas, pitones bola, pitón burmés, pero en algún momento de ese camino pues nos fuimos como especializando en la especie que decidimos que era nuestra favorita, que es el pitón reticulado, la cual creemos que tiene muchas características que la hacen, por lo menos para nosotros, la mejor en el tema de que fenotípicamente, en el carácter, en su expresión y en su tamaño, tiene cualidades que para nosotros son una ventaja. Hay gente que las puede considerar una desventaja, pero para nosotros siempre ha sido un plus, y el punto en el que llegamos a decidir que queríamos reproducirlo y tener unos linajes, unas líneas, pues lo mejor, lo más bonitas y expresadas posible. Y es así como pues llegamos aquí, y aquí tenemos algunos de los morphs que pueden, yo creo que expresar mejor que en palabras lo que te estoy explicando. A ver, amigos, muéstranos algún ejemplar Sí. que consideres digno de... Los mejores ejemplares están en casa. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas se llevan lo más básico. Traemos lo más básico. Okay. Pero tenemos combos que fueron primeros en México. Hemos producido varios primeros en el mundo. Esos están en casita, pero mero, si tú quieres te voy a mostrar algo de los recesivos. Por ejemplo, aquí tenemos Pied, que es una mutación. De hecho es un piebaldismo. La mayoría solamente la conoce como Pied, que es como la abreviación, que es una mutación en la que genera parches totalmente hipomelánicos, cero melanina. Son posible Tiger y es un gen recesivo. Aquí a un lado tenemos una mutación que es definitivamente de mis favoritas, que es Anthrax. Muchos de los combos de Anthrax en México los hemos producido nosotros. Anthrax como chino, con Phantom, con Motley, con Golden Child. Tenemos Anthrax con Tiger, con Sunfire, con y sin albinismos. Tenemos varios tipos de albinismos, como el albinismo de Clark. Tenemos el albinismo de Orange Glow, que viene del Indo Caramel, que vendrían siendo, por ejemplo, estos ejemplares. Estos 4, por ejemplo, estos son Orange Glow, que es la forma heterocigota del albinismo de Indo Caramel. También son algunos ejemplares bastante. Por ejemplo, este es un Orange Glow, Golden Child, Motley, Sunfire. Es un animal de 23,000, por ejemplo. Y tenemos también un albinismo T positivo, como es el Mocha, en su forma heterocigota, conocido como moquino o mochino. Mira, aquí tengo 2 ejemplares. Esta es la forma normal de mochino, sin ninguna otra mutación codominante. Esta ya expresa el Sunfire, que manifiesta más amarillo en la cola. Y acá tenemos mochino con 2 codominantes, que les limpia el patrón a los lados. Hace como una limpieza y un patrón un poquito más en forma lineal, entre otras cosas, ¿no? En los genes codominantes que traemos está el Phantom, está el Motley, está el Marvel, está el Tiger, el Platy, el Sunfire.
En realidad intentamos englobar la mayoría de los genes posibles y combinarlos de la manera que visualmente nos puedan otorgar un animal que pues cumpla con el objetivo de cada persona, ¿no? Cada persona tiene en la cabeza algo diferente. Hay gente que viene buscando algo contrastado, hay gente que viene buscando algo con más luz, algo que tiene un patrón arribarado. Entonces tratamos de generar eso, una combinación de genes que a nosotros mismos nos genere esa experiencia y que se pueda compartir con ustedes que están, ya sea que estén incursionando o que ya estén bien adentrados en el hobby. Y pues es esto, pitón reticulado lo que hacemos. La marca Kraken, creo que vamos a seguir creciendo en ese aspecto de pitón reticulado. Todavía tenemos proyectos que se están cocinando, así que yo creo que en la próxima Animalia vamos a poder ver todavía más mutaciones y morphs. Bueno, y como dices, a veces uno se va con la finta de que dices es un animal, o sea, es muy grande y todo, a lo mejor va a costar muchísimo dinero poder adquirir uno, pero Sí. también tienes ejemplares que son pues Claro. bastante accesibles, ¿no? Para si alguien Sí. quiere iniciar con Sí, esto. de hecho es lo que tiene pitón reticulado, que puede haber ejemplares. Bueno, es muy amplio en todos los sentidos, pero hablando únicamente de precio, por ejemplo, aquí tenemos el Tiger, que es un animal de 4,500 pesos. Llegamos a tener nominales que son todavía un poco más económicos, de 3,000 a 3,500. Ok. Ahorita el nominal pues, ya se nos acabó, pero todavía tenemos esto y esto, que es alguno de los ejemplares de precios más módicos. Para la gente que todavía como que le da un poquito de miedo invertir un poquito más. Así La es. verdad es que el pitón reticulado es muy fuerte, es muy resistente, son súper buenos comedores, entonces casi que es garantía que un animal que viene del estoqueadero está comiendo excelente y son muy poco enfermizos, algo que también les da un punto a favor. Y también que, pues, comentarles que no se espanten por el tamaño, ¿no? Porque ya por ahí, Sí, hay gente que sin reproducir la especie googlea y dicen, 7, 8 metros el récord, no te metas ahí. Exacto. Pero es gente que no tiene el conocimiento o el tiempo, pasando el suficientemente tiempo alimentando a una X cantidad de animales y que no se ha dado cuenta que el pitón reticulado puede tener también una expresión. Ya hace rato hablábamos del rango de precios, pero también en el rango de tamaños. La gente tiene toda la idea de que las variedades dwarf o super dwarf, que vienen de islas en donde el calatoa, etcétera, pues son animales que sí se expresan con menores tallas, pero el Myland, que es el clásico de continente, es un animal que dependiendo de la cantidad de alimento que se les dé, se puede llegar a tener animales que no van a ser incargables, que tú puedes tener un pitón reticulado adulto de 1,80 m, de 2 metros, y es un animal que pues solamente por esas características de talla no va a implicar tanto espacio, tanto alimento, el riesgo, etcétera. Entonces el pitón reticulado sigue siendo muy buena opción para la gente que piensa en un animal estético. Son muy longilíneos, lo que hace que sean animales que tienen la tendencia a desplazarse, a explorar mucho el entorno, a diferencia de pitones que tienen una conformación como el pitón bola, que son más compactos, que son más nerviosos, que tienen la fama de ser más enfermizos y tener como la tendencia a la alimentación un poquito más cuidadosa. Hay gente que dice, oye, para empezar un pitón bola, y expertos en pitón bola, hay gente que se diga pitón bola, me dicen, cuando uno entra en el ramo, te dicen, oye, pitón bola, y dicen, no es cierto. Realmente para empezar, yo creo que un pitón reticulado puede tener más ventajas, incluso que el pitón bola. Pero bueno, ya depende, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Para quién es? Pero yo siempre les digo, si vas a empezar con un pitón reticulado, ¿cómo están? Hola. También aquí estamos. Sí, y un pitón reticulado tiene muchas cosas a su favor. La plasticidad de crecimiento es otra cosa que está muy a favor de ellos. Yo tengo serpientes de 3 años y medio, por ejemplo una, que es la que he compartido en videos, que tiene 3 años y medio y pesa 500 gramos, ¿no? Okay. Y ese mismo animal de esa misma talla, si alguien con cierta experiencia pues dice, quiero tener un ejemplar grande, tengo gente, me acompaño, quiero reproducir, puede tener ese mismo ejemplar de 40, de 50 kilos. Entonces sí, el pitón reticulado tiene eso. Nosotros en el canal hablamos algo de cómo se puede llevar a cabo que las expectativas que uno tiene en mente se puedan llevar con éxito, para que no se nos salga de la mano lo que nosotros queremos experimentar con esta especie tan bonita. Eso es lo que quería comentar, que si les interesa el pitón reticulado, pues que vayan a ver tus videos, tienes tu canal de YouTube y ahí pues das mucha información. Pues no valiosa. Hemos subido tanta información como he querido, la verdad es que he abandonado un poco el canal, pero toda la persona que adquiere un animal con nosotros tiene ahora sí que libertad completa de poderse comunicar con nosotros para cualquier duda que vaya surgiendo sobre la marcha. Porque si bien en el canal hablamos de puntos clave o básicos, durante el camino van surgiendo dudas.
Entonces estar en contacto siempre con el cliente es parte de lo que hacemos en el equipo de Retix Kraken. Bueno, y ya nada más comentarles que pues ahorita ya también a esta expo trajiste maiceras en venta. Sí, hace 2 años y medio compartí que había adquirido y había importado varias mutaciones de serpiente de maíz, porque tienen muchas mutaciones, porque tienen colores increíbles y porque fue una de las serpientes con las que empecé hace muchos años. O sea, yo era estudiante, ¿no? Estaba en la prepa y ya estaba reproduciendo esta bonita especie. Mucha gente me dice, oye, ¿no tienes algo más pequeño? Y dije, bueno, pues voy a empezar con serpiente de maíz, que también es una especie fuerte, muy colorida. Y para gente que todavía dice, no, un alto ahí en el pitón reticulado, ya ya trajimos pitones, serpientes de maíz. Ya, por ahí ya viste, ya tenemos varias mutaciones, varios colores. Así es, de unas que están espectaculares y que por ahí ya me llevé a sí, una. Y no cualquiera, ya, ¿verdad? Ya después iremos pensando en el reticulado, pero por lo pronto Sí. vamos de a poquito. Con una mesera. Pues ya sabes, cualquier duda escríbenos y disfrútala mucho y gracias por pasarlo. Sí, amigo, y ya nada más ahora sí para finalizar, si alguien quiere comprarte algún ejemplar y no vino a la expo, ¿cómo le puede hacer? Nos contacta en Facebook, se llama Retix, es la abreviación de pitón reticulado, Retix Kraken, así Ok. con K, Kraken, y ahí nos pueden mandar un mensajito, les podemos mandar la lista de disponibles, nos pueden mandar un WhatsApp, ya cuando nos contactan de manera particular, y ahí vemos qué presupuesto, si quieren macho, qué fase, qué orientación tiene, qué dudas, y la gente que se anima a tener un pitón reticulado, pues yo siempre les digo, de algo te puedo asegurar que no te vas a arrepentir, es una experiencia muy bonita. De todas formas, aquí en la descripción de este video vamos a estar poniendo todos los datos de las personas que estamos entrevistando, de los creadores, para que pues sea fácil llegar con ellos. Sí, Muchísimas al orden. gracias, amigo. No, al contrario, gracias y hasta pronto. Amigos, ahora estamos en Union Pythons con el buen Héctor. ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, mi Fer, aquí. Tranquilo, todo ahorita. ¿Qué tal esta edición de Animalia? Bien, fíjate que pues, todas las ediciones de Animalia nunca me he quejado, me ha gustado. Ayer sábado estuvo muy movido, había mucha gente. Hoy domingo está un poco más tranquilo. Pero la verdad, bien, siempre da gusto venir porque saludas amigos, criadores y empiezas a ver como qué cosas están haciendo otros también, ¿no? Ok, bueno, por si para las personas que van iniciando en esto y todavía no te conozcan, cuéntanos un poquito qué es Union Pythons. Pues Union Pythons es una PIMS y comercializadora. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Nos dedicamos, nuestro fuerte es la reproducción de pitón bola. Tenemos algunos otros proyectos con otros reptiles, con otras serpientes, pero ahora sí lo bueno de la casa es el proyecto de pitón bola. Y ahí tenemos también una sociedad con Miguel García de Always Evolving Pythons. Estamos haciendo proyectos de colaboración tanto en Estados Unidos como aquí en México. Ok, ¿puedes mostrarnos algunos ejemplares, algo de lo que te queda? Claro porque ya que se sí. fue mucho, ¿no? Sí, ya pues la ventaja es que ya mucho venimos a entregar a clientes que ya adquirieron y otros ya se han ido aquí, pero pues hay varias cosas. Mira, por ejemplo, lo que pues, a mí toda la vida mi gen favorito es el Desert Ghost. Pues, este es un macho pastel, spot nose, Desert Ghost. Y ahorita, por ejemplo, trajimos nada más, esto es más como exhibición, que son los primeros jaguares que nacieron aquí en México. Mira, esta es una hembra jaguar, Yellow Belly, para que vean más o menos qué bonito está este gen. ¿Cómo en cuánto anda un ejemplar como estos, amigo? Pues mira, ahorita rondan entre los 40, 60 mil pesos. Es un gen codominante. Entonces, ahorita esta apuesta nada más la traje así como para mostrar. Yo creo que me voy a quedar toda la apuesta. Ok. Pero sí deben dar en un rango de los 40, 60. Ok. Y A ver. pues hay muchas cosas más. Tenemos algunos sunsets que ahí ya darás sorpresas tú también. Ya estaremos mostrando. Los puzzle, por ejemplo, es un gen que ahorita está subiendo mucho de valor y la gente está empezando a trabajar mucho. Entonces trajimos varios puzzles. Aquí te muestro alguno. Mira. Por ejemplo, esta es una hembra. Esta es una hembra Orange Dream Pastel Puzzle.
Le llaman puzzle porque puzzle en inglés es rompecabezas. Entonces es un gen que hace como las cabecitas de las uniones de los rompecabezas y hace como ciertas figuritas que parecieran piezas de rompecabezas. Ese es un gen que la verdad ahorita tiene mucho valor y la gente está empezando a trabajarlo y a invertir en él por los proyectos, cómo se ven visualmente y que es un recesivo, ¿no? ¿Esa más o menos en cuánto anda? Esta Pastel Orange Dream Puzzle está en 28,000 pesos. Ok. Bueno, ya, ahora sí que los que ya le vamos aprendiendo un poquito a esto, vemos que tú tienes proyectos pues muy fuertes. Gracias. Pero también tienes algunas serpientes, digamos, un poco más básicas para alguien que quiera comenzar. No, hay de todo. O sea, tenemos serpientes desde los 2,500, 2,800 pesos hasta muy elevados. El cielo ¿no? es el límite. El cielo es el límite, correcto. Pero sí, tenemos serpientes para todos y sobre todo serpientes que ya son económicas pero que portan buenos genes y en algún momento les puede servir también para trabajar proyectos. Sí, por si alguien anda pensando en su primer serpiente y se vaya a espantar con estos precios, diga, no, yo quiero algo más económico. No, así empezamos todos, ¿no? Exacto. Empezamos casi siempre con una mascota o un animal que te gusta y sobre la marcha vas descubriendo la pasión de este hobby y pasas de tener una mascota a tener 2, 3, a hacer una colección, a reproducir, a volverte una PIMS y por lo general todo aquel que entra con una mascota se empieza a meter muy a fondo en el Ya me está pasando, amigo, ya me está pasando. No, sí, la verdad es que a todos nos pasa igual. ¿No? Bueno, amigo, y ya nada más por último, para pues, los que no pudieron venir a la expo y quieran adquirir algún ejemplar contigo, ¿cómo le pueden hacer? Miren, nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en Facebook, también estamos en More Market y en WhatsApp tenemos un grupo de Union Python, nos pueden mandar mensaje en Instagram y nosotros los metemos al grupo y ahí estamos subiendo proyectos, puestas y todo lo que estamos produciendo. Perfecto, amigo, pues muchísimas gracias por tu tiempo. No, hombre, gracias a ustedes, saludos mi Fer, nos vemos. Bueno, amigos, ahora estamos aquí en El Chico de las Hormigas con nuestro amigo Omar. ¿Cómo estás, Omar? Bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal la expo? ¿Cómo ha estado? Regular, bien. ¿Sí? Sí. Cuéntanos un poquito de El Chico de las Hormigas. Pues El Chico de las Hormigas nos basamos en la crianza y dedicación a las hormigas. También tenemos venta de hormigueros, ya colonias hechas. Tenemos también terrarios y todo lo demás. Sí, nos dedicamos también a enseñar a más creadores, así que quieran comprar hormigas, nos enseñamos a cómo empezar. Perfecto. ¿Puedes enseñarnos algo de lo que trajiste ahorita? Traigo para empezar y traigo ya de lo caro también. A ver, muéstranos algo para principiantes. Algo para principiantes. Agárramela poquito, güey. No sé agarrarlo yo. Esto es incómodo. Tengo esta Camponotus mega para principiantes, sus cuidados son básicos, necesita nomás su dieta se basa en insectos, y para su tomar le damos néctar de colibrí, líquidos dulces o igual también le damos agua normal. Ya una colonia grande ya puede ser como esta colonia que tenemos aquí de Camponotus cericeventris, la tenemos a la muestra. Sí, tenemos varias. ¿Me prestan la mirmesia, por favor? Igual tenemos esta hormiga, es una mirmesia, dice P17. Esta la tenemos en el precio de 9,000 pesos. Esta ya sería para más expertos. Ok. El que me mostraste para principiantes, ¿qué precio tiene? Esa la teníamos en un precio inicial de 600 y ya la bajamos hasta 400. Tenemos otra igual de otra región, esa la tenemos en 9,000 también. La hormiga más grande del mundo, Dinomyrmex gigas. Wow. Está espectacular. Sí. Igual le digo, le ayudamos a principiantes, a eso nos dedicamos a vender. Y por ejemplo, uno compra sus hormiguitas así como me la mostraste en el tubito o así, y después ¿en dónde las tenemos que poner? Las pasamos a un hormiguero. Sería un hormiguero básico para empezar también. Ok. O tenemos ya hormigueros ya más
más mejores ya con calefacción y todo. ¿Qué precio tiene un hormiguero? Un hormiguero como con calefacción lo tenemos en 1500 y regalamos una colonia inicial. Y este lo tenemos en 800 ya con una colonia igual inicial para principiantes. Perfecto, amigo, pues. Tenemos también terrarios con hormigas o sin hormiga. Ok. Bueno, amigos, y si alguien está interesado en algún ejemplar, en algún hormiguero y no vino a la expo, ¿cómo te puede contactar? Nos pueden contactar como el Chico Hormiga en el Facebook, Instagram y en el TikTok estamos como Aesthetic. Perfecto, amigo. De todas formas voy a poner por aquí las redes para que puedan ir a seguirlos y cualquier información pues ahí directamente con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas aquí gracias. Estamos para servirles. Bueno, amigos, pues ahora estamos aquí en 452 Reptiles con David. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muy bien aquí, contento de estar aquí en este Animalia y pues dar un poquito de presencia en estos eventos. Es nuestro primer evento como 452 Reptiles. ¿Y cómo has visto el evento? ¿Cómo pues te está muy movido, ya había venido anteriormente como cliente, también había participado con la comercializadora que tenemos, pero ahora participando como PINS, pues ya es una experiencia diferente. Muy es bien. otro rollo ya. Bueno, para los que todavía no te conocen, cuéntanos un poquito qué es 452 Reptiles. Bueno, 452 es una PIMS que nace a partir de la necesidad de una comercializadora de ya no estar comprando animales como con revendedores y cosas así. Entonces, inspirados en varios amigos que también crían allá en Michoacán, empezamos a crear diferentes especies. En sí 452 se especializa en pitones bola, gecko leopardo, pogonas, escorpión asiático y ahorita pues ajolotes también. Ok. Erizo africano se me pasa también. ¿Y ahorita todo eso trajiste o qué trajiste? No, únicamente hoy traigo exhibición nada más de lo que es pitones bola y unos gecko leopardo por ahí que tenía. Ok. Y platícanos más o menos ¿qué trajiste en esta ocasión? Pues traigo desde animales muy económicos. Ya sabes que regularmente hay que como tener en cuenta que hay mucha gente nueva que viene a ver, a saber cómo puede entrarle al hobby o simplemente cómo tener una mascota y no busca animales como que muy caros o como que muy padres, sino comenzar en esto. Traigo nominales, traigo de gama, lo que podemos decir como de gama baja o como de genéticas muy básicas, y a partir de ahí ya luego ya traigo unos animales, ya traigo de exhibición, traigo de venta, animales ya de costos un poco más altos. Más o menos para que se den una idea, como en qué rango de precio pueden encontrar una pitón bola contigo. Pueden encontrar pitones bola desde los 2,500, 2,800 pesos hasta ejemplares de 30, 40 mil pesos. Bueno, amigo, y bueno, queríamos preguntarte, ¿cuál es el animal más caro que traes en esta ocasión? Déjame lo traigo. No, ni más. Mira, en teoría estos son los voy a poner aquí si quieres. En teoría estos son los 3 animales más caros de mi temporada. Ok. Que me nacieron en mi temporada. Este ya está vendido. Este es un Wookiee Clown, un animal de aproximadamente 30 a 35 mil pesos. Tengo esta que no la tengo en venta, nada más la traje de exhibición. Es una GHI Wookiee Special, un animal de aproximadamente 40 mil, 45 mil pesos, algo así. Puede ser más caro, es en lo que yo lo tengo evaluado. Okay. Y tengo este que es prácticamente el mejor animal de mi temporada. Joya de la corona. Este es la sorpresa pues de la temporada. Es una Orange Dream Yellow Belly Leopard Cinnamon, Head Clown, Head Pike, posible vanilla, hembra. Ya nada más, amigos, esta serpiente desde ayer la había visto y, sí, y es una maravilla. El color que tiene, los naranjas. Los anaranjados están muy padres. Es un animal de aproximadamente, evaluado por nosotros, en aproximadamente 55 mil pesos. Nada más. Igual pues, ahí si a alguien le gustara y me ofrece, podría ser. Me la quiero quedar, pero podría ser posible. allá, que si me la apuntan allá en unos billetillos, a lo mejor sí. Bueno, amigos, sí, es que está bien padre. Y pues traemos geckos,
quería comentarles, venimos acompañados, venimos prácticamente como armando un team el día de hoy, así como un team de Michoacán. Ok. Vienen más amigos con nosotros y y pues pretendemos así estar siempre en estas expos, ¿no? Todos los de Michoacán aquí juntos y compartiendo con ustedes. Perfecto, amigo. Y ahora, te quería preguntar, mucha gente dice que hay genes en pitón bola, que hay genes que son muy caros y que realmente no consideran que sean tan bonitos. Ahorita tú me mostraste las serpientes que tú tienes que son más caras. Ajá. Ahora me gustaría preguntarte si entre esas 3 que me dijiste que son las más caras, está Ajá. la que tú consideras más bonita, o tienes alguna otra que tú digas, a mí me gusta esta, aunque no sea una genética. Pues tengo, mira, no la traigo aquí, pero tengo animales que son mucho más baratos que cualquiera de estos que te mostré ahorita y que para mí son más bonitos, que están más bonitos. No sé, tengo una, ¿qué sería? ¿Qué te podría decir? Tengo un Orange Dream Pied Head Desert Ghost que está súper naranja. El naranja se compara mucho con el de este, es un animal más sencillo, menos complejo que este y es muy muy bonito, es de mis favoritos. Ok. Bueno, amigo, ya por último, si alguien pues no tuvo la oportunidad de venir a la expo y quiere adquirir algún ejemplar contigo, ¿cómo le puede hacer? Pues nos pueden encontrar en redes sociales, Facebook, Instagram, estamos también ahí por TikTok, hacemos un poquito de YouTube, pero regularmente pues en Facebook e Instagram es donde más nos pueden encontrar, como 452 Reptiles. Y pues ahorita voy a aprovechar para hacer una promoción, Claro. Voy a tener algunos descuentos de los que tengo en Animalia, los voy a tener todavía una o 2 semanas después, para quien quiera aprovechar, nada más que ya los envíos se harían hasta enero, vía en bichos, como ya todos conocemos, ¿va? Pues ahí está, amigo, si quieren aprovechar alguna promoción, pues pónganse en contacto y pues muchas gracias, amigo. Perfecto, un saludote a todos y pues muchas gracias por su tiempo. Bien, amigos, ahora estamos aquí en Tlahuaboas con Santiago. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muy bien, Akira. Disfrutando de la Expo Animalia 2024. ¿Cómo te ha ido en la expo? Pues no nos quejamos, no como quisiéramos, siento que hubo muy poca gente en esta expo a comparación de expos pasadas. Siento que relativamente hubo muchísima menos. Desconozco si fue por falta de publicidad o no sé, pero pues, o a lo mejor porque ya todos andan gastados con el Buen Fin, pero pues sí se vio mucha la diferencia de otras expos a esta. Pero no nos quejamos, ha salido algo. Excelente. Bueno, amigos, para los que aún no te conocen, cuéntanos un poquito qué es Tlahuaboas. ¿Cómo qué, perdón? ¿Qué es Tlahuaboas? Tlahuaboas es un PIMS que nos dedicamos a la reproducción de Boa Imperator, en su mayoría boa colombiana. Tlahuaboas el nombre de Tlahuaboas viene de una tradición de mi pueblo, de Zaguayo, Michoacán, que son los tlahualiles. Los tlahualiles, de ahí es donde agarro la palabra tlahua, y pues boas, que es la especie que reproducimos. Ok. ¿Podrías mostrarnos algunos de los ejemplares que trajiste en esta Claro que ocasión? sí, ya nos quedan pocos, pero con gusto. Traemos lo que es ejemplares tipo jungle, que tiene unas tonalidades muy salmones en sus costados. Esta es una combinación de una boa de la isla Salomón con boas colombianas. Aquí en la cámara no se alcanza a ver bien el tono, pero sí tiene un tono muy lindo, salmón, precisamente a los Exactamente. Yo les decía desde un principio que no le hacen justicia las fotografías, por muy bonita que la quieras tomar, a lo que percibe el ojo humano. En persona es otra historia. Así es. De hecho, esta es de otra camada diferente, que también porta la sangre hawk. Pásame la de la orilla. Por ejemplo, esta es una jungle, que también se ve Lolo sus costados muy rosados, pastelosos, que a comparación de una albina normal, pues Lolo se ve mucho la diferencia que hay.
de lo que hace un poco la sangre hop en las boas colombianas. Esto es una boa albina, 100% head para snow, que como lo dice la manta, todas esas boitas que están ahí en lo que es la manta, que es uno de nuestros logos principales, es un nacimiento. Nos tocó tener varias snow. De hecho, fuimos aquí en México los primeros en tener una snow que pudiera seguir viva, porque antes de nosotros le nacieron a varios criadores, pero se morían a las horas o a 1 o 2 días máximo. Perfecto. Más o menos, ¿en qué rango de precios está una boa? Entre una nominal, que esto es lo que viene siendo una nominal. Una nominal ronda desde los 2.500 pesos y de ahí para arriba según la genética que pueda aportar, sea Head Dannery, Head Albino, Head Blood, Head Sterling. Okay. Ya en base a los head que pueda traer es donde comienza a subir un poquito su precio. Ok, pero si alguien quiere comenzar con algo básico, pues bastante accesible, ¿no? Exactamente, 2.500 de una boita nominal. De hecho, nosotros comenzamos la primera boa que tuvimos en nuestro criadero, fue una boita nominal, 100% head para snow, 100% head dannery, 100% head albino, que fue con la que reproducimos nuestra primera snow blanca aquí en el país, que nos la dio esa camada en 2019. Ya en base a eso, ese salió macho, ese macho fue papá de esas crías. Ok, bueno, y ya preguntarte, muchas veces cuando uno quiere empezar en esto de los reptiles y eso, le dicen, si quieres una serpiente, tiene que ser una pitón bola o tiene que ser una maicera. ¿Tú qué opinas de alguien que quiera comenzar con una boa? Para mí, a mi gusto, una de las mejores especies. Ni muy chica, ni muy grande. Al contrario de las pitón bola, que se hacen bolita, que la mayoría de pitones bola normalmente están, como lo dice su nombre, hechas bolita, que casi no se menean. Estas no, son un poco más hiperactivas, un poco más que no se quedan fijas en un solo lugar, con un temperamento de la mayoría muy tranquilas, aunque en esta temporada nos tocó una camada de boas un poco que pues, no sé por qué nacieron enojadas, literal nacieron enojadas, pero para mí las boas son perfectas, no son tan grandes como las burmés, no son tan grandes como las reticuladas, llegan a alcanzar un tamaño entre 1,5 metros a 2,20 metros, por muy grande que esté. La más grande que tenemos en el criadero es como 2,40, 2,50, pero aún así sigo sintiendo que no están tan exageradas como un retic o un burmés. Okay, entonces... Que de verdad nos encantan las retics y las burmés. Tenemos por ahí en el criadero una retic. Hoy nos llevamos de la Expo Animalia a otra retic para futuramente poder reproducirla. Pero en verdad, en su mayoría yo me quedo y me sigo quedando con las boas. Okay, entonces cualquiera que quiera comenzar con una boa lo puede hacer sin ningún problema. Lo puede hacer sin ningún problema. Que se informen lo que ahora sí que... Así es, sí, muchos las tienen catalogadas como muy agresivas, muy, no sé, como hijas del demonio. Pero pues no, la verdad son una chulada, una especie que también cualquiera principiante puede comenzar. Perfecto, amigo. Ya por último, si alguien quiere adquirir algún ejemplar contigo y no pudo venir a Animalia, ¿cómo le puede hacer? Nos puedes encontrar por las redes sociales, Facebook como Tlagua Espacio Boas, en Instagram como Tlagua Boas, o nuestro WhatsApp, como lo muestra ahí la lona, 353-53-647-92. Normalmente trabajamos con la empresa de envíos dedicada para animales, Ruta de Enbichos. A todos los destinos donde lleguen bichos, a todos esos destinos tenemos envíos. Perfecto, así que no hay pretexto, ¿no? Hay pretexto. Animales muy económicos y pues se les puede enviar, entonces así es, nada así más es. que se contacten con ustedes. Así es, con gusto, estamos a la orden cuando gusten echarnos un mensaje, un WhatsApp, mensaje por Facebook, Instagram, con todo gusto
los asesoramos, aunque no nos compren, cuando tengan una duda, algún detalle en el mundo de las boas, si lo sabemos, con gusto los podemos ayudar. Igual con el punto de la crianza, lo que yo les digo, yo los apoyo en todo lo que quieran sobre la crianza, nada más antes de preguntarme, traten de leer lo más posible para que ya vengan un poco empapados sobre lo que es la crianza, que no quieran llegar y preguntarme de que, oye, y para poder criar ocupo comprar macho y hembra, pues no. Claro, hay que informarse un poco lo más que uno sobre pueda el por tema. Por Sí. su cuenta, ¿verdad? Y Y ya- ya nada más dudas específicas. Exactamente, es más fácil para uno poder, oye, tengo duda en esto, porque leí esto y esto. Exacto. Ah, pues ¿sabes qué? Sí leíste correctamente o no. Nada más hay que cambiar esto o hay que hacer esto, pero con gusto, cuando gusten algún asesoramiento sobre manutención o reproducción, con gusto, estamos a la orden para ayudarlos. Perfecto, amigo. Pues muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes, un gusto conocerlos. Bueno, amigos, pues ahora estamos aquí con Gabriel Medina de El Bestiario. ¿Cómo estás, amigo? Pues aquí andamos en la mañana con frío, pero ahorita ya con el calor de la gente bien a gusto. ¿Cómo te ha ido en estos días aquí en Animalia? Bien, fíjate, lo que más me gusta del hobby es poder saludar el montón de personas y compartir experiencias y demás cosas. Entonces, en ese sentido, perfecto. Me traje a mis hijos, una experiencia nueva para ellos, entonces creo que 10 de 10. Bien, amigo. Para los que aún no te conocen, cuéntanos un poquito qué es El Bestiario. El Bestiario es un criadero que se dedica a la reproducción de pitones bola. Dejé amplio el nombre del Bestiario y no me quise llamar así como Pitones Bola Gabriel Medina o cosas así, porque algún día pienso avanzar a la crianza, ya tengo boas. En un momento pienso criar otro tipo de especies de animales y el Bestiario viene de un libro que es de donde yo vengo, de Ciudad Guzmán, se llama Bestiario de José Clemente Orozco, de Juan José Arreola, perdón, que trata de animales comparados con personas, algo así como lo que hizo Nietzsche en algún libro. Él lo hace pero de una manera más tranquilita y de ahí sale el nombre del Bestiario. Perfecto, amigo. A ver, muéstranos ahorita algunos de tus ejemplares que trajiste en esta ocasión para que la gente vea la calidad de ejemplares que manejas. Mira, de lo que viene bien bonito, que a la gente le gusta mucho, ságala, hijo. De lo que a la gente le gusta bien mucho son los albinos. Este es un Black Pastel albino. Yo siempre voy a decir que el albino nunca pasa de moda, ¿eh? Nunca pasa de moda porque mucha gente, habemos quienes reproducimos para nosotros, pero también hay que reproducir para el ojo de la gente. Entonces el albino es algo que nunca va a pasar de moda. Y tráeme el Desert Ghost, hijo. El Firefly. Y hay otras genéticas que sí les gusta más a los criadores, ¿verdad? Ok. ¿Ese albinito más o menos en cuánto anda? Las hembras andan en 7. Ok. Mira, ese es un Firefly Desert Ghost Yellow Belly, que es la genética que para mí ahorita debe de estar de moda porque hace cada día más bonito a las serpientes, cada día las va haciendo más bonitas, las va aclarando cada muda las aclara. Esta la tengo en 8,500, pero es precio de Animalia, porque yo he visto en Animalia que hay unas más o menos con los mismos genes más arriba. Claro, para que vayan comparando los precios. De lo que comentabas del Desert Ghost es, a veces muchos dicen que las pitón bola, pues cuando van creciendo van perdiendo sus colores y todo, y el Desert Ghost es lo que dicen que es un gen que ayuda mucho para esta cuestión, ¿no? Yo tengo un Desert Pastel Desert Ghost clarísimo, bonito, tú lo ves y dices, ¿esto qué es? Y bien bonito, y aparte el pastel, que fue una genética que en un tiempo se fue devaluando y era lo más barato, con el Desert Ghost revivió, porque el pastel, yo tengo en casa pasteles Desert Ghost hermosos, o sea, lo volvió a la vida. El pastel con Desert Ghost lo debes de tener. Por ahí alguien que quiera iniciar en esto, que quiera su primer serpiente y busque algo más económico, ¿qué es algo de lo más económico que traes? Pues tenemos, mira, por ejemplo, este es un Spar Head Pie,
a ver si no me muerde. Estas las tenemos en 2,000 pesos. Ok. Pastel Head Clown, 2,000 pesos. Que ya son cosas más económicas, ¿verdad? Más básicas, pero que ahí trae su head para poderle ir avanzando, ¿no? Mira, una de las cosas que nos gusta trabajar a nosotros es, por ejemplo, aquí es un Spark y es Head Pie. Pastel Head Clown. Lo que viene como Yellow Belly, lo tenemos Yellow Belly posible gravel. Todos los nominales que trajimos los traemos con Head Desert Ghost, Head Clown, Head Pie, para que la gente, aparte que se los estamos dando un precio muy bueno, se lleve el plus de que si lo piensas reproducir, un día te salga un Clown, un Pie, un Desert Ghost, no nomás te lleves un nominal y que al rato le metas cualquier cosa y no te salga algo brillante. Ese es uno de los plus. Inclusive, si te fijas todos los lucísticos, Head Clown, este es un Special Laser Head Clown, por acá tenemos otro. Este es un Ivory, que es una bomba, una máquina, porque es posible Firefly, posible Desert Ghost y es posible Spot Nose. Esta es una lucística, pero es Laser Mystic y tiene el Head Desert Ghost. Entonces todos los lucísticos tienen un plus. Aparte de tener un lucístico, vas a tener el plus de que si lo vas a criar, te puede dar un Clown, un Desert Ghost. Ese es el plus que nosotros estamos queriendo manejar. No solamente te llevas el bichito blanco, sino que te llevas una bomba genética, que si te sale un Desert Ghost, está asegurado que el Desert Ghost va a tener una genética ahí metida. Perfecto, amigo. Pues ahora cuéntanos ya por último, si alguien no vino a Animalia y quiere adquirir algún ejemplar contigo, ¿cómo le puede hacer? Mira, estamos aquí en México, nos pueden hallar con Sarama Regius, porque trabajamos juntos en Nezahualcóyotl, se comunican con ellos, o nosotros como el bestiario en Facebook, en Instagram, en YouTube. Ahí tenemos un canalito de YouTube que a veces subimos videos más de aprendizaje que de entretenimiento, la verdad. Exacto, amigos, eso quería pues comentarles, que si quieren aprender más de estos animalitos y no hayan dónde, ahí pueden tener una fuente de información en tu canal de YouTube. Aparte una de las cosas que puedo decir que tengo es que como soy maestro, tengo toda la tarde libre y todos los mensajes, siempre contesto mensajes. Cuando salgo del fútbol o que ando con mis hijos en actividades, no, pero siempre no dejo un mensaje sin contestar. Dudas, a veces hay gente que me pregunta y le pongo a otras personas, les digo, no hay problema. O sea, el chiste es que le sepas y que esto vaya creciendo. Perfecto, amigo, pues muchísimas gracias. A ti, estimado, y un gusto conocerte. Ahora estamos aquí en Mundo Reptilia con Oscar. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, hermano? Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Qué tal la expo del momento? Bien, fíjate, con bastante gente, ahí viendo bichillos y todo interesante, así que la raza que todavía falta por venir, pues acá los esperamos. Perfecto. Cuéntanos, para los que no los conozcan, ¿qué es Mundo Reptilia? Mundo Reptilia es un PIMS que nació en el 2012. Es un herpetario abierto a público, estamos ubicados en el estado de Querétaro y bueno, la parte que ahorita pueden ver aquí es la parte de crías que tenemos como proyecto de reproducción controlada en el herpetario. Reproducimos una gran variedad de especies, desde ejemplares venenosos como ejemplares no venenosos, tanto nativos como exóticos. Ok, y en esta ocasión, ¿qué trajeron a la Ahorita, venta? por ejemplo, trajimos crías de este año, tanto de pitón bola, ratoneras, maiceras, falsos corales, y de veneno podemos ver especies exóticas como es la cobra china o cobra de monóculo, y también trajimos una cascabel de Mojave, que esa es una especie nativa para México. Ok, muchos preguntan siempre por especies, pues para comenzar en esto de los reptiles y todo. Pero yo ahorita me pregunto, viendo los venenos que traen, una persona que nunca ha tenido un reptil y que diga, yo quiero tener una cobra. Nos negamos totalmente a vendérsela, hermano, porque es pasar a ligas mayores. Entonces ahí si me preguntan y todo, se les puede ofrecer algún curso, una capacitación, y que te incluye el equipo, se le capacita para tener los fagoterápicos e incluso también se les puede capacitar para la parte de accidente ofídico, cómo canalizar, cómo ponerse el suero, etcétera.
pero así de entrada que se quiera aventar en el mundo de los venenos, ni siquiera con una cascabel, por ejemplo, que es más fácil encontrar el suero en cualquier hospital porque la cascabel habita en México, ¿no? Una cobra te muerde y ¿a dónde corres? No hay suero disponible en cualquier hospital. ¿Y tú que manejas venenos, has tenido algún incidente? Nunca. Ya llevamos más de 15 años manejando serpientes venenosas. Nunca hemos tenido ningún accidente ofídico, pero contamos con los sueros en caso de, ¿no? Contamos con sueros para especies nacionales y especies exóticas como es la cobra, la mamba, que también pueden ver en el herpetario. Pero no, afortunadamente nunca hemos tenido ningún accidente. Que eso habla del buen manejo y de claro, todas las precauciones que tienen. Exactamente, ¿no? Sí, realmente como nosotros lo decimos, el mejor manejo es el que no se hace. Nosotros solo hacemos manejo en casos muy especiales, si tiene muda, enfermedad o algo. Si no, realmente nunca hacemos un manejo innecesario. Y tú que ya estás en las ligas mayores, ¿sí consideras que una pitón bola y una maicera es lo bueno para iniciar? Claro, por ejemplo, puede ser una maicera, un falso coral o un pitón bola. Realmente la diferencia es que el pitón bola es de los animales más tranquilos que puedes encontrar. Un falso coralillo, una maicera, son muy dóciles, pero tienden a ser un poquito más nerviosas, que con el manejo se les puede llegar a quitar. En cambio, un pitón bola, pues desde que tú lo agarras, es un ejemplar muy tranquilo. Y por ejemplo, una cobra, más allá del riesgo, claro, digamos, ¿qué tan complicado es tenerla? Realmente es muy sencillo, incluso luego bromeamos y decimos, es como las maiceras venenosas, ¿no? Porque es muy sencillo de tener, son serpientes que no requieren tanto en cuestión de humedad, temperatura, se adaptan muy bien al cautiverio, digámoslo así, pero más allá, pues sí es un ejemplar sumamente impredecible, obviamente cuenta con veneno que es letal al ser humano, entonces digamos que eso es la única variación, pero en cuestión de condiciones de temperatura y humedad es muy similar a una maicera, por ejemplo. Perfecto, amigo. Pues bueno, ya nada más digo por puro morbo, ¿verdad? Claro. ¿Como cuánto ronda un ejemplar así, un ejemplar venenoso? Venenoso. Desde lo más económico, como por ejemplo una cascabel entre 2.500 y 3.500, hasta por ejemplo una cobra que en este caso trajimos como la más cara, que es de 14,000 pesos, pero porque trae una fase que se llama pastel. Okay. Ya de ahí podemos encontrar cobras albinas, cobras nominales, que son las normales de color negro. Entonces todo esto te va a dar una variación o un rango de precio diferente. Que yo pensaría para el tipo de ejemplar se me hace un precio bastante económico. Exactamente, ¿no? Bastante accesible. Justo pasó una persona y me dice, oye, pensé que eran más caras. Le digo, no, realmente es incluso más caro que el propio antídoto. Okay. El suero luego es más accesible en cuestión de precio. Lamentablemente mucha gente que cuenta con estos ejemplares no tiene los sueros. Eso es algo que es la realidad. Los sueros los contamos realmente solo los PIMS, herpetarios que manejamos este tipo de animales. Los jovistas que ya tienen experiencia con venenosos y cuentan con ejemplares venenosos, lamentablemente no les gusta adquirir este tipo de antídotos en caso de una mordedura. Que debería ser básico, debería de ¿no? ser básico, ¿no? Nosotros realmente en venta de ejemplares venenosos nos tienen que demostrar que saben, que tienen la experiencia, y como sugerencia, porque no les podemos exigir, pero como sugerencia les pedimos que cuenten con el faboterápico. Perfecto, amigo. Bueno, pues para alguien que esté interesado en adquirir alguno de sus ejemplares y que no haya venido a la expo, ¿cómo le puede hacer? ¿Cómo los puede contactar? Nos puede encontrar como Mundo Reptilia en Face, Herpetario Mundo Reptilia en Instagram. Nos pueden mandar un mensajito y podemos enviar a toda la República a través de Enbichos. Lo mismo si están interesados en conocer el herpetario, ¿sí? Así es, si están interesados nos pueden contactar. Los esperamos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Perfecto, amigo. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, hermano. Bueno, amigos, ahora estamos aquí en SB Royal con Carlos. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿tú qué tal? Perfecto. ¿Qué tal va la expo? Muy bien, la verdad es que hemos tenido mucha gente, nos han visitado muchos amigos de otros lugares de la República, y estas expos te sirven mucho para eso, ¿no? Para ver gente que no conocías personalmente o que ves así cada expo, ¿no? Así es. Bueno, amigos, para los que aún no te conozcan, cuéntanos un poquito qué es SB Royal. Mira, SB Royal es un criadero de pitón bola
aquí en la Ciudad de México. Nosotros estamos concentrándonos ahorita mucho en proyectos con Clown, con Desert Ghost, Red Stripe. Estamos manejando también un poquito de Ultraman y bueno, pues a ver qué más podemos ir metiendo. Perfecto, amigo. Pues a ver, muéstranos un poquito de los ejemplares que trajiste o de los que aún te quedan. Sí, claro que sí. Mira, trajimos sobre todo Head Desert Ghost, que son de las puestas de este año. Por ejemplo, es un Mojave Pinstripe Head Desert Ghost. Esta es una hembra. Ah, no, perdón, este es el macho. Y tenemos por ahí también otra hembra con el mismo combo. Y tenemos por ahí con pastel. Ok. Traemos también algunas clown, que estas son clown solitas. Pero pues bueno, siempre son bonitas, ¿no? Todo lo que trae clown siempre llama la atención. Y ya grandecitas. Sí, yo creo que ya está a nada de poder ser reproductor. Este es un macho. Y por último tenemos de las últimas puestas que tuvimos este año, estas que nos gustaron muchísimo. Esta es una nominal posible Head Ultraman. Ok. Y si te fijas, salió muy bonito aquí, perdió prácticamente todo el stripe. Tiene un blushing aquí muy bonito. Y esta es una hembrita que es pastel posible Head Ultraman. Que si todo sale bien se van a ir hoy, ¿verdad? Pero si no, las vamos a tener disponibles ahí en las redes. Perfecto, amigo. A ver, cuéntanos si alguien se interesa en alguno de tus ejemplares y pues no vino a la expo, ¿cómo le puede hacer para contactarte? Nos pueden contactar, nos pueden buscar como SB Royal-CDMX en Instagram o como SB Royal en Facebook. Ok, alguien que va empezando quiere algo muy económico, ¿como desde cuánto empiezan los ejemplares? Mira, aquí por ejemplo, estos que son posible Head Ultraman, los tenemos desde 2,500. Ok, ya, bastante económico y pues ahí se pueden sacar animales muy interesantes. Ya de gran calidad, ¿verdad? Es correcto. Perfecto, amigo. Pues muchísimas gracias y que siga la venta, que te vayas sin nada de aquí. No, hombre, muchas gracias a ti, Fer. Un gustazo verte y un gustazo por fin estar aquí en esta entrevista. Perfecto, amigo. Hasta luego. Bien, amigos, pues hasta aquí vamos a dejar esta edición de Animalia. Espero que les haya gustado. Ahí en la descripción de este video les voy a dejar todos los datos de los creadores a los que entrevistamos para que si les interesó algún ejemplar o algo, pues puedan contactarlos directamente. Y pues espero que les haya gustado este video. Ya más adelantito les haré un video de lo que me llevo de Animalia, que ahora sí fueron varias cosas, pero pues ya se las estaré presumiendo. Así que, amigos, si les gustó este video, recuerden que pueden darle like. También pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, reclamo, lo que gusten, déjenmelo en el área de comentarios. Yo voy a estar leyendo todos y a todos les contesto. También, si creen que mis próximos videos pueden ser de su agrado, son bienvenidos a suscribirse a este canal. Y si así lo hacen, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. De igual forma, les voy a dejar los links para que vayan a mis redes sociales y ahí puedan checar pues lo que estoy subiendo, y si algo les gusta, le den like, ahí dejen algún comentario o incluso me puedan escribir por allá también, igual a todos les contesto. Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Que ya se fue, perdonen ustedes. Hasta la próxima, amigos.